Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Python y en esta ocasión vamos a ver cómo leer un CSV o un archivo de texto y además anexarlo en nuestra base de datos, que ya hemos venido trabajando como lo vemos aquí. Para ello, vamos a importar, como lo hemos venido haciendo, el módulo SQLite 3. Vamos a importar también import el módulo CSV. En este caso va a ser el archivo que vamos a importar. Y vamos a realizar nuestra conexión como lo hicimos aquí en la parte superior. Vamos a poner conecta es igual SQLite, que lo tenemos aquí, recuerden. Se pueden basar de ahí si gustan. Y después conecta. Y en connect vamos a poner la ruta donde está nuestra base de datos. Vamos a poner colaboradores DB. Y la ruta donde la tenemos, vamos a buscarla, que es esta. Vamos a poner read para que la lea y ponemos la ruta. Ahí está. Muy bien, esa es la ruta y recuerden anteponer R para que lo pueda leer, ¿de acuerdo? Porque esa ya está creada, ya tiene los datos que cargamos previamente en el video pasado. Vamos a crear también nuestro cursor, que es igual a conecta.cursor. Muy bien. Nuestra variable cursor para poder utilizar lo que es el cursor. Ahora vamos a crear una variable, yo le voy a poner nuevos, pues ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, para poner los nuevos empleados que tenemos o colaboradores que tenemos y vamos a anexar a esta base de datos donde ya están previamente cargados estos. Bien, vamos a cargar con la función open. Después vamos a abrir el archivo que ya previamente ya había creado con los datos de los nuevos trabajadores. ¿De acuerdo? Vamos a poner la ruta, que es también aquí. Y el archivo se llama nuevos colaboradores SV. Ahí está. Ese es el archivo que ya había creado previamente. Después vamos a crear otra variable para poder leer ese archivo. ¿De acuerdo? Vamos a poner insertar es igual a CSV. Después de CSV vamos a utilizar la función reader para que nos permita abrir el archivo que acabamos de crear que se llama nuevos. Ahora con esta variable cursor vamos a ejecutar múltiples veces, aquí ejecutar múltiples veces, para que anexe con esta función o esta leyenda de SQL, esta instrucción de SQL, que agregue todos los empleados values. ¿De acuerdo? Que es como se llama nuestra base de datos. ¿Recuerdo? Después vamos a poner, recuerden que ponemos aquí dentro de los paréntesis un signo de interrogación por cada columna que vamos a agregar. En este caso son 4 columnas porque es el correo, el área donde trabaja, el nombre y la edad. Después ya que cerramos, ¿qué archivo vamos a utilizar? El que se llama insertar, que es este. Entonces ponemos en minúsculas insertar. Aquí está. Ahora vamos a poner con nuestra variable cursor que lo ejecute como lo hemos visto con la instrucción de SQL, select from, empleados, que así se llama nuestra base de datos. Y después vamos a imprimirla para ver qué fue lo que hicimos o quiénes son los que hemos anexado. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que ya utilizamos la función fetchAll? Aquí está, para que nos muestre todos.
Y por último, para que esto realmente se ejecute, vamos a poner conecta.commit para que los guarde todo lo que acabamos de hacer. Y por último, cerramos nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarla. Ok, aquí me marcó un error. ¿Por qué? Porque aquí no puse los paréntesis de esta función fetchChild. Vamos a ejecutarla. Aquí está. Se fijan, aquí están los anteriores y me muestra ya los nuevos que acabamos de anexar. Vamos a ver el archivo que yo creé, que es este, donde viene 3 nuevos que dice Franco Morales, Guadalupe Martínez y Armando Narváez. Aquí vemos, aquí empieza, Franco Morales, viene su área y viene el nombre completo. Y aquí está anexado y su edad. Después viene Guadalupe Martínez, el área, el nombre y la edad. Después viene el último, que es este. ¿De acuerdo? Vamos a ahora checarlo en nuestra base de datos. Recuerden, aquí en SQLite. Vamos a abrirla, Open Database. Después vamos a buscar colaboradores. Y nos vamos aquí a Browse Data. Y aquí nos aparece. Me aparece 2 veces porque ya la ejecuté 2 veces. Por eso se anexaron doble vez. ¿De acuerdo? Aquí si se fijan me aparece 1, 2, 3. Me lo anexó 3 veces. Esto porque le decía, como yo ya había hecho las pruebas previamente, por eso es que me lo anexó 3 veces. Pero a ustedes les debe agregar solamente una vez. Y esta es la manera en que podemos leer e insertar datos en una base de datos mediante Python con SQLite. ¿De acuerdo? Está muy sencillo el proceso, está muy corto. Espero les haya gustado. En dado caso que tengan cualquier duda, con gusto lo vemos aquí en los comentarios. Que estén bien. Hasta luego.